Libro Principios de Reflexología del Dr. Joaquín Rivero Ávila. Subtract 4C, Sistema linfático y hematopoyético. El sistema hematopoyético es un conjunto de tejidos que se dedica a la formación de los elementos formes de la sangre, y en reflexología lo representaremos por la médula ósea roja del esternón. El sistema linfático es una extensa red de vasos de diferentes calibres que van a estar distribuidos en todo el organismo. Estos están relacionados con los ganglios linfáticos, que para su mejor estudio se han agrupado en distintas regiones, a donde van a drenar los vasos linfáticos de diferentes áreas del cuerpo. Así tenemos que en el pie se reflejan las siguientes cadenas ganglionares. Figura 24 del libro impreso. Grupo de ganglios linfáticos faríngeos de la base de la lengua y las amígdalas. Este grupo de ganglios juega un papel primordial en la defensa, ya que las vías respiratorias son la puerta de entrada más frecuentes de los microorganismos. Así, toda infección o edema que ocurra en menor medida en la cabeza y cara y en mayor medida en el cuello, debemos estimular este grupo. Estos se reflejan alrededor de la articulación interfalángica del primer dedo, en su cara dorsal y medial. La amígdala palatina se localiza en la cara anteromedial de la falange proximal del primer dedo, en el tercio medio del músculo esternocleidomastoideo. Este grupo se trabaja al igual que la cavidad nasobucofaríngea. Con respecto a la amígdala palatina, primero se localiza con la yema del dedo pulgar o índice y se va profundizando en el tejido hasta llegar casi al periósteo, donde con la punta de alguno de estos dedos se estimula. Es un punto doloroso para el paciente. Grupo linfático de cabeza y cuello supraclavicular. La zona refleja de este grupo está en las regiones interdigitales de los dedos del pie. Se trabajarán haciendo la pinza entre el dedo pulgar e índice, pellizcando el área. Para el paciente, esta maniobra es dolorosa, por lo que se hará muy despacio, pero poco a poco aumentando la presión para llegar a la zona específica. Se estimularán cuando existan infecciones de cabeza, cara y cuello. También se incluirán en este grupo infecciones de cualquier órgano del tórax. Además, en el pie derecho actuaremos cuando hay alteraciones del hígado, vesícula biliar, y en el izquierdo cuando hay alteraciones del estómago y páncreas. Grupo linfático de la axila. Para localizar estos ganglios, primero haremos una pinza digital con el pulgar e índice y la localizamos en la articulación del hombro. Con esta pinza descendemos en dirección inferomedial, 3 o 4 milímetros, en busca de la zona específica, que será dolorosa, y con la pinza digital la estimularemos, haciendo cierta tracción longitudinal. Esta se trabajará cuando exista infección en cualquier parte del miembro superior y en las mamas. Apéndice. Esta se encuentra en la cercanía de la válvula ileocecal en el pie derecho. Para localizarlo, en la cara dorsal del pie se buscará el borde lateral de la articulación entre los huesos cuboides y calcáneo, que se presionará con la punta del dedo índice. En la parte plantar se aplicará la punta del pulgar en esta articulación. Así se forma una pinza entre los dos dedos y se comienza a estimular. Cuando tenemos práctica en esta maniobra y afinamos nuestra sensibilidad, sentimos entre los dos dedos una conexión. En realidad, siento como un tubito de consistencia firme. Debo reconocer que la localización del apéndice requiere práctica y es una de las maniobras más difíciles. Si en los primeros intentos no lo logran, no desanimarse, que si seguimos insistiendo, lo lograremos. El apéndice se estimulará cuando existen infecciones de cualquier parte del sistema digestivo que se encuentre en la cavidad abdominal. Grupo linfático de la cavidad abdominal.
Este se encuentra en la región anteromedial de la articulación del tobillo, por arriba del maléolo interno. En el centro de esta área está el punto de digitopuntura de meridiano vaso-páncreas, BP5. Justamente este punto se estimula en caso de hemorroides, varices, constipación, anorexia y hepatitis. Esta área se estimulará cuando hay infección, edema o colección de líquido en cualquier órgano del abdomen y pelvis. Se trabajará directamente con la yema del dedo pulgar de forma rítmica o, si se prefiere, con los restantes dedos de las manos. Pasamos ahora al grupo linfático del pliegue inguinal. El área se encuentra consecutiva al área linfática abdominal, en su lado lateral, y abarca hasta el maléolo externo. Se estimula en caso de infección, congestión y edema de los órganos de la pelvis y del miembro inferior. Se puede trabajar con los dedos del segundo al quinto de nuestras manos, estimulando rítmicamente, o, si se prefiere, con la yema del pulgar. Todo esto en dirección medial hacia el grupo linfático abdominal y el punto BP5, acordate que es meridiano de vaso-páncreas 5. Grupo linfático de la pelvis. Esta área se encuentra en la cara interna del calcáneo, por debajo del maléolo interno, coincidiendo con las zonas reflejas de los órganos de la pelvis. Es un área sensible que generalmente presenta cierto grado de edema cuando hay congestión pélvica, cuando la mujer está en los días premenstruales y menstruales y en el embarazo. También he apreciado que cambia de coloración, aumentando su pigmentación, cuando hay problemas crónicos en dicha área, cualquiera sea su origen, por ejemplo, quistes, varices, neoplasias, constipación, hemorroides, prolapsos, fibromas, entre otros. Para trabajar esta área podemos hacer una pinza entre el dedo pulgar y los restantes dedos que abarquen las zonas medial y lateral del calcáneo y estimulamos de forma rítmica. También podemos usar directamente la yema del dedo pulgar y estimular en dirección medial, o sea, la región linfática abdominal refleja del pie del paciente. Grupos linfáticos medial y dorsal del muslo. Estos se encuentran inmediatamente por encima del grupo linfático de la pelvis, por detrás de la tibia, por la cara medial y posterior de la pierna. Se van a estimular cuando exista infección, congestión y edema en el miembro inferior. En este caso se hará una pinza entre el dedo pulgar por el lado medial de la pierna del paciente y los restantes dedos de nuestra mano por la cara lateral de la pierna del paciente. Se estimulará en forma rítmica de arriba hacia abajo, o sea, de la región refleja de la rodilla hacia la región refleja de la cadera. Estas maniobras, si se prefiere, las podemos hacer con el paciente en decúbito prono. En esta posición también podemos usar las palmas de nuestras manos. Vaso. Al vaso lo localizamos en el pie izquierdo del paciente a nivel de la base del cuarto metatarsiano. En este caso, también haremos una pinza entre los dedos pulgar e índice y estimulamos de forma rítmica, primero con la yema de los dedos, para después ir puntualizando con las puntas de los mismos. La función de este órgano también se beneficia si hacemos la maniobra sobre el diafragma, como se describe en el asma bronquial. Su estimulación se hará en caso de infección o de anemia. Timo. Este órgano, que se encuentra en el mediastino, tiene su reflejo en el pie, en la cara superomedial del primer metatarsiano. Se estimula con la yema del pulgar nuestro de forma rítmica. Su estimulación se indica en caso de infección. Pasemos a la médula ósea external. La médula ósea roja
está en la mayoría de los huesos largos. Por ejemplo, en el fémur, pero la representación refleja de este órgano la haremos en el esternón por ser su abordaje más fácil. El área refleja de la médula ósea roja está en la cara media y anterior del primer metatarsiano, muy relacionada con el área del timo, pero esta abarca un área mayor. Si agudizamos nuestro tacto y palpamos el esternón del paciente y percibimos la irregularidad de su superficie, palpamos la superficie refleja de este hueso. Sentimos una similitud extraordinaria. Es un área bastante sensible para los pacientes, principalmente en las mujeres. Es el reflejo del centro yin del cuerpo humano. Se trabajará de preferencia con la yema del dedo pulgar o de cualquier dedo de forma suave. La presión se irá aumentando de forma paulatina para ocasionar la menor molestia posible. Esta maniobra está indicada en caso de infección en cualquier parte del cuerpo o de anemia. Aparato digestivo. El aparato digestivo consta de diferentes estructuras. En el libro impreso lo encontrás en la figura 25. Cavidad bucal, faringes, esófago, válvula gastroesofágica, estómago, píloro, duodeno, yeyuno e íleon, válvula ileocecal, ciego, colon ascendente, colon traverso, colon descendente, colon sigmoides, recto y ano, hígado, vesícula biliar y páncreas. Descripción de las zonas reflejas del aparato digestivo. La cavidad bucofaríngea, como se describió en el aparato respiratorio, abarca la articulación interfalángica del primer dedo por su cara dorsal. Después le sigue el esófago, que en sus primeras porciones se localiza mejor en la cara dorsal del pie, en los 2/3 de la falange proximal del primer dedo, para después reflejarse en la cara plantar del pie izquierdo, descendiendo por todo el primer metatarsiano hasta llegar al esfínter gastroesofágico. El resto del aparato digestivo se ubica mejor en la planta del pie, excepto las últimas porciones como el recto y ano, que se localizan en la cara medial del calcáneo. El esfínter gastroesofágico es un punto específico ubicado en el extremo inferolateral del primer metatarsiano del pie izquierdo, desde donde comienza el estómago, abarcando su curvatura mayor hasta el tercer metatarsiano en el pie izquierdo y descendiendo hasta el hueso escafoides del pie izquierdo. En el pie derecho, al estómago se lo ubica abarcando el primer cuneiforme solamente, formando la curvatura menor. El estómago da paso al píloro, que es un punto ubicado en el extremo inferolateral del primer metatarsiano del pie derecho. Nótese cómo el esfínter gastroesofágico y el píloro están ubicados casi en el mismo lugar, pero en diferentes pies. El píloro se continúa con el duodeno, órgano ubicado casi en el centro del pie derecho, situado en la segunda articulación tarso-metatarsiana. Después del duodeno viene el reflejo del yeyuno e íleon, o sea, el resto del intestino delgado, que es un área más o menos extensa que abarca los huesos escafoides, parte del cuboides y astrágalo de ambos pies, desembocando entonces en la válvula ileocecal. La válvula ileocecal queda prácticamente en el mismo lugar que el apéndice, continuándose con el ciego, que se localiza en la parte superior lateral del calcáneo derecho. Este da paso al colon ascendente, que atraviesa la mitad lateral del hueso cuboides hasta la porción inferior del cuarto metatarsiano, donde dobla medialmente para transformarse en el colon transverso. El colon transverso hace el recorrido medial e inferior, pasando por el tercer
cuneiforme, mitad inferior del segundo cuneiforme y extremo inferior de primer cuneiforme. De acá pasa al pie izquierdo, donde ingresa en el extremo inferior del primer cuneiforme, mitad inferior del segundo cuneiforme, tercer cuneiforme hasta el extremo inferior del cuarto metatarsiano, o sea, a la inversa que en el pie derecho. De allí dobla en dirección inferior para dar lugar al colon descendente. El colon descendente va a atravesar la mitad lateral del hueso cuboides y calcáneo, donde dobla en dirección medial para formar el colon sigmoideo, pasando a la cara medial del calcáneo formando el recto. El recto se refleja en ambos pies, en la cara medial del calcáneo, finalizando en el ano, punto ubicado en el adulto a 1,5 centímetros del extremo posterior del pie. El hígado, que se ubica en su mayoría en el pie derecho, abarca desde el extremo medial del quinto metatarsiano, en su porción más lateral, hasta la mitad de los metatarsianos primero al cuarto, en su extremo superior, tomando además el extremo superomedial del hueso cuboides y la mitad superior de los 3 cuneiformes en su porción inferior. Hay una pequeña parte que se refleja en el pie izquierdo que abarca extremo inferomedial del primer metatarsiano y superomedial del primer cuneiformes. La vesícula biliar se encuentra en un punto específico en el pie derecho, ubicado en la parte externa de la articulación entre el tercer metatarsiano y tercer cuneiforme. Otra de las zonas reflejas del aparato digestivo es el páncreas, órgano alargado que en su extremo lateral se ubica en el pie izquierdo, en la articulación entre el tercer metatarsiano y el tercer cuneiformes, atravesando en dirección medial las otras 2 articulaciones tarsometatarsianas. Pasando entonces al pie derecho, atravesando la primera articulación tarsometatarsiana, terminando en la cabeza del páncreas, ubicada inmediatamente del lado medial del duodeno. ¿Cómo trabajar el aparato digestivo? El trabajo sobre la cavidad bucofaríngea es similar a lo explicado en el aparato respiratorio. En lo referente al esófago, la primera porción de este es mejor trabajarla del lado dorsal del pie y en ambos pies. Generalmente se hace con la yema del dedo pulgar. Ya cuando pasamos a accionar los 2/3 inferiores de este órgano, lo hacemos en la cara plantar y en el pie izquierdo, y a todo lo largo del primer metatarsiano. Este podrá ser activado, por ejemplo, en caso de dispepsias, con movimientos rítmicos y descendentes, al principio con la yema y después localizándolo más específicamente con la punta del pulgar, hasta llegar al esfínter gastroesofágico. Con esto favorecemos el descenso de los alimentos. Cuando llegamos al esfínter gastroesofágico, disminuimos la presión y comenzamos con la yema del dedo pulgar para de a poco ir aumentando la presión, localizar bien la pequeña área y actuar con la punta del dedo pulgar. Este es un punto bastante doloroso para el paciente. Se estimula con presiones rítmicas, favoreciendo el paso de los alimentos del esófago al estómago, como lo indicamos en el reflujo gastroesofágico. Se continúa con el área del estómago, que para estimularlo se comienza a trabajar en el pie izquierdo, con movimientos descendentes y rítmicos, con las yemas de los dedos y después con las puntas, abarcando toda el área, desde la curvatura mayor hacia la curvatura menor, en dirección lateral a medial, para pasar a continuación a la zona situada en el pie derecho, que se trabaja de igual forma, pero en dirección medial a lateral, hacia el píloro y el duodeno.
Para sedar el estómago se hará con las yemas de los dedos y se presionará de manera sostenidas. Si se desea relajarlo, se hará de arriba hacia abajo, como se indica en caso de vómitos. El píloro se trabaja de igual forma que el esfínter gastroesofágico, pasando a trabajar seguidamente el duodeno, primero con la yema del pulgar y después con la punta, despacio, ya que es doloroso en la mayoría de los casos. Todo esto en el pie derecho. A este lo podemos estimular en caso de dispepsia o sedar en caso de úlcera. Al actuar en el resto del intestino delgado, lo haremos con la yema de los dedos, con movimientos de la zona medial a lateral y en forma descendente en ambos pies. Las maniobras de la válvula ileocecal son iguales a las descritas en el apéndice. Ver sistema linfático en el libro impreso. El trabajo sobre el ciego en el pie derecho es muy importante, ya que acá tenemos que ayudar a los movimientos peristálticos a elevar el contenido del colon ciego y ascendente hasta el colon transverso. Se comienza a maniobrar con la yema del dedo pulgar con movimientos rítmicos y ascendentes en reiteradas veces. Al llegar al colon transverso, seguimos su recorrido con las mismas maniobras y pasamos al pie izquierdo. Para llegar al colon descendente y sigmoideo, se seguirá su recorrido de la misma forma. En caso de diarrea, se sedará todo el colon y se hará en forma ascendente, o sea, en contra de los movimientos peristálticos. En caso de constipación, todo lo contrario. Para actuar sobre el recto, se hará en ambos pies en forma descendente hasta el ano. Esta zona es sensible, por lo que se hará de manera suave. En sentido general, en todo el tubo digestivo se podrá sedar si las condiciones lo requieren. Con las yemas de los dedos, primero suave y después se va aumentando la presión para después usar las puntas de los dedos. Lo podemos hacer en forma descendente para aumentar el tránsito digestivo e intestinal o en dirección ascendente para disminuir el tránsito. Cuando estimulamos el tubo digestivo, lo haremos igual que lo explicamos en el párrafo anterior, pero en forma rítmica. Cuando queremos actuar sobre el hígado, lo haremos en el pie derecho, de arriba hacia abajo. Así facilitamos el drenaje de la bilis a la vesícula biliar. La pequeña porción que queda en el pie izquierdo se hará de la zona lateral a medial de dicho pie y también de arriba hacia abajo. Si vamos a estimular, lo haremos de forma rítmica. Para sedar, se hará presión de forma sostenida, siempre primero con la yema y después con la punta de los dedos. Para localizar la vesícula biliar, realizaremos una pinza entre el dedo pulgar por la cara plantar e índice por la dorsal del pie derecho. Es un punto que queda profundo, que se localiza primero con la yema de los dedos y después con las puntas. En la cara dorsal del pie, este punto va a coincidir con un punto de dígito puntura del meridiano de vejiga. El páncreas se comienza a trabajar desde la cola a la cabeza, o sea, desde el pie izquierdo al derecho. Es un órgano que se encuentra profundo en el tejido del pie, por ser retroperitoneal. Por lo que para llegar al mismo es más trabajoso, pero no más difícil. El hígado, la vesícula biliar y el páncreas, esófago y estómago se benefician con la maniobra sobre el diafragma, como se explica en el asma bronquial. Pasamos ahora al aparato urinario. En el sistema urinario vamos a incluir las siguientes estructuras: riñones, uréteres, región sínfica y sínfisis del pubis, lo destacamos solo desde el punto de vista de la reflexología.
vejiga y uretra. Descripción de la zona refleja del aparato urinario. Comenzaremos describiendo los riñones. Estos órganos retroperitoneales están localizados bien al medio del pie y profundo en su tejido. Se localizan específicamente en la articulación entre el tercer metatarsiano y el tercer cuneiforme. Después de haber llegado a esta pequeña área renal refleja en la profundidad del tejido del pie, podemos comenzar a recorrer los uréteres en sentido descendente y medial, atravesando el segundo cuneiforme, el escafoides y el astrágalo, hasta llegar a la cara medial del calcáneo. El uréter desemboca en la vejiga urinaria, que se sitúa por detrás del astrágalo, y de la pequeña área refleja de la sínfisis del pubis en una depresión anatómica que presenta el calcáneo. Es una zona sensible a la presión. En el hombre, por debajo de la vejiga, se sitúa la próstata, que sigue con la uretra, que presenta la forma de seta y llega casi hasta el borde posterior del pie. En la mujer, la uretra es mucho más corta y termina casi inmediatamente después de la vejiga urinaria. Cuando comparamos la posición de estos órganos con el recorrido y los puntos del meridiano del riñón, vemos similitudes. Por ejemplo, el punto 1 de este meridiano, R1 en el libro impreso, se encuentra en el adulto, tomando como referencia la ubicación del riñón reflejo, aproximadamente 2 centímetros siguiendo en línea recta ascendente. Por el punto 2 de este meridiano pasan los uréteres, justamente cuando el uréter cruza por el promontorio del sacro reflejo en el pie y éste presenta una estrechez anatómica. Podemos tomar como referencia para localizarlo la depresión que se produce entre los huesos escafoides y astrágalo, que está en relación con la articulación sacroilíaca refleja. Es uno de los puntos donde más frecuentemente se alojan los cálculos renales, al igual que en todo el tercio inferior del uréter. Vamos ahora al punto riñón 5, R5, se encuentra en el seno del área refleja de la vejiga urinaria. El punto riñón 6, R6, coincide con la sínfisis del pubis. Y por último, el punto riñón 4, R4, está situado en la terminación de la uretra masculina. ¿Cómo trabajar el aparato urinario? Para comenzar a buscar el riñón, lo haremos con la yema del dedo pulgar en las inmediaciones de la articulación del tercer metatarsiano con el tercer cuneiforme. Después, con la punta de este dedo, si agudizamos nuestra sensibilidad táctil, sentiremos que caemos como en una fosita, que en el fondo tiene como un pequeño músculo contraído, sensible a la presión. En esta zona también se pueden ubicar las glándulas suprarrenales, ya que éstas están inmediatamente por encima del riñón, por lo que tenemos que tener en cuenta que siempre que trabajemos el riñón, lo haremos al mismo tiempo en las glándulas suprarrenales. Para trabajar sobre los uréteres, lo podemos hacer partiendo desde el riñón o desde la vejiga, según lo requiera la enfermedad. Lo haremos con la punta de los dedos para localizarlos mejor. Por ser estos bastante estrechos, podemos estimularlos con movimientos rítmicos o sedarlos con presión sostenida. Cuando llegamos a la vejiga, debemos disminuir la presión que estábamos ejerciendo en los uréteres, ya que ésta es bastante sensible. Recomendamos trabajarla con la yema de los dedos y si la sensibilidad del paciente lo permite, entonces con la punta. Lo mismo cuando trabajamos en la sínfisis del pubis y la uretra.
Recomendamos que siempre que existan alteraciones de los órganos de la pelvis, sedemos la sínfisis del pubis y la región sínfica. Esto relaja todos los músculos y tejidos de la pelvis. Al igual que cuando hay alteraciones de cualquier órgano abdominal, se trabajará sobre los músculos abdominales rectos y oblicuos que abarca toda la zona desde la articulación tarso-metatarsiana hasta la articulación del tobillo. Pasamos ahora al aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino consta de los siguientes órganos: ovarios, trompas de falopio, útero y vagina. Descripción de la zona refleja del aparato reproductor femenino. Los ovarios se encuentran emplazados en la cara lateral del calcáneo, aproximadamente a 3 centímetros en dirección posterior-inferior del maléolo externo, quedando en una fosita que se encuentra a esta altura. Las trompas de falopio reflejas salen del ovario y atraviesan en sentido medial toda la articulación del tobillo, muy relacionado con el área refleja de los ganglios linfáticos de la cavidad abdominal e inguinal, llegando al útero, que se ubica inmediatamente por detrás y encima de la vejiga urinaria. Teniendo al paciente acostado y las plantas de los pies frente a nosotros, continuándose el útero con la vagina. Así, si tenemos las plantas de los pies de la paciente frente a nosotros y analizamos la cara medial del calcáneo, a donde llegan las últimas porciones del aparato digestivo, urinario y reproductor, encontramos de adelante hacia atrás. Primero, la sínfisis del pubis, detrás de este la vejiga urinaria, que se continúa hacia abajo con la uretra. Segundo, arriba y detrás de la vejiga urinaria el útero, que se continúa con la vagina, y detrás del útero el recto, que termina en el ano. De todas formas, desde el punto de vista práctico, en el trabajo de reflexología, cuando trabajamos toda esa zona pelviana, que está en la cara medial del calcáneo con nuestros dedos pulgares, abarcamos los órganos reflejos en la zona pélvica, útero, vejiga, porción inferior de los uréteres, uretra, recto y ano. Pasamos ahora a cómo trabajar el aparato reproductor femenino. A los ovarios los localizamos con relativa facilidad en la depresión mencionada en la cara lateral del calcáneo, primero con las yemas y después con las puntas de los dedos. Este punto es sensible para la paciente, por lo que recomendamos ir de a poco. Después, para trabajar sobre las trompas de falopio, lo haremos generalmente en dirección medial, o sea, desde el ovario hasta el útero. Lo podemos hacer con la yema del pulgar o con cualquier dedo que nos quede cómodo. Al llegar al útero, lo haremos de forma parecida a lo explicado en la vejiga urinaria. Recordar siempre sedar la sínfisis del pubis cuando trabajamos estos órganos. Toda esta área de la cara medial del calcáneo es bastante sensible para la paciente. Recordar que en esta zona se acumulan gran cantidad de material de desecho y toxinas, como las heces y la orina, así como los cambios que sufren los órganos reproductores femeninos a lo largo del ciclo menstrual, y lo frecuente que son las patologías ginecológicas en la mujer. Y todo esto se refleja en esta área. Por lo que debemos dedicarle a esta zona más atención y más tiempo e ir de forma más pausada cuando la trabajamos. Y aunque sea una zona sensible para los pacientes, llegar a los tejidos reflejos para actuar sobre ellos y ayudar a la desintoxicación del organismo. Pasamos ahora al aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino consta de las diferentes estructuras: testículos, cordón espermático,
próstata y pene. Descripción de la zona refleja del aparato reproductor masculino. Los testículos que se encuentran en las bolsas escrotales están casi al mismo nivel que la uretra masculina, por lo que los podemos ubicar buscando el punto 4 del meridiano de riñón, R4. La próstata se sitúa debajo de la vejiga urinaria. Los cordones espermáticos se sitúan al mismo nivel que las trompas de falopio, pero no comienzan en la cara lateral del calcáneo, sino a nivel del calcáneo externo, en la articulación que forman los huesos, calcáneo y astrágalo. De aquí corren medialmente hasta llegar al área de la próstata. El pene rodea a la uretra masculina que nace desde la vejiga urinaria. ¿Cómo trabajar el aparato reproductor masculino? Se puede comenzar localizando a los testículos, primero con las yemas y después con las puntas de los dedos. Como el área es tan pequeña, generalmente también estimulamos a la próstata y pene. Después podemos ubicar al conducto espermático en la articulación entre el calcáneo y el astrágalo, trabajándolo en sentido medial, o sea, hacia la próstata. Pasamos ahora al sistema osteoarticular. En este sistema incluiremos las principales articulaciones y músculos del cuerpo humano y las de interés desde el punto de vista reflexológico. Atención porque acá te voy a nombrar varios puntos. Articulación de la mandíbula, figura 26 en el libro impreso. Articulación del codo, articulación del hombro, figura 27 en el libro impreso. Articulación de la cadera, figura 28 en el libro impreso. Articulación de la rodilla, toda la columna vertebral con sus músculos paravertebrales en sus diferentes segmentos: cervical, dorsal, lumbar, sacro y coxigio. Especificando la articulación sacrocoxigia, figura 29 del libro impreso. Músculo trapecio y omóplato, figura 30 en el libro impreso. Húmero y músculos del antebrazo. Fémur, músculos del muslo. Hueso de la pelvis y glúteos. Y músculos abdominales, figura 31 del libro impreso. Descripción de la zona refleja del sistema osteoarticular. La articulación de la mandíbula se encuentra en la articulación interfalángica del primer dedo en posición anteromedial. La articulación del codo está en el borde lateral del pie, en el extremo proximal del quinto metatarsiano, o sea, en la unión con los cuboides. La articulación del hombro refleja se ubica en la unión metatarsofalángica del quinto dedo del pie. La cadera se ubica en la porción externa de la articulación del tobillo, o sea, en el borde inferior del maléolo externo, en forma de U. La articulación de la rodilla se encuentra en la pierna y abarca una extensa zona donde el extremo lateral reflejo de esta está en la línea media lateral de la pierna y extremo medial reflejo, a la misma altura pero en el borde medial de la tibia. La columna vertebral refleja sigue todo el borde medial del pie que forman los huesos: falange proximal del primer dedo, primer metatarsiano, cuneiforme, escafoides, astrágalo y calcáneo. Se extiende desde la articulación interfalángica del primer dedo, que sería el extremo superior de la columna cervical, hasta unos centímetros del borde posterior del pie en el adulto, donde el calcáneo presenta un pequeño estrechamiento. Los músculos paravertebrales reflejos son los que se encuentran a lo largo de los huesos del pie mencionados. El músculo trapecio va a abarcar las articulaciones metatarsofalángicas de la primera a la cuarta, llegando hasta la articulación del hombro en su parte lateral, y en su parte medial se continúa con la nuca, que se ubica en la falange proximal del primer dedo por su cara plantar. Las costillas se van a ubicar en la cara dorsal del pie. Su extremo medial lo vamos a encontrar en el área refleja del esternón,
y la lateral llegando casi hasta el húmero reflejo. El húmero reflejo va a ser fácil de localizar, ya que es todo el quinto metatarsiano, delimitado en su extremo superior por la articulación del hombro y en la inferior por el codo. El fémur reflejo se va a ubicar entre las articulaciones de la cadera, en el maléolo externo y la zona refleja de la articulación de la rodilla. Los músculos del antebrazo son los que rodean al quinto metatarsiano, o sea, el húmero reflejo. Los músculos del muslo mediales son los que ocupan la cara ventral de la pierna desde la articulación del tobillo, en el maléolo interno, hasta la rodilla refleja. Y los músculos anteriores y laterales reflejos son los músculos de la pierna que van desde el maléolo externo hasta la zona de la rodilla refleja. El hueso de la pelvis se refleja en la mitad proximal del astrágalo, limitado por delante con el maléolo interno y por detrás con la vejiga urinaria refleja. La sínfisis del pubis es un punto localizado en el extremo inferior de la articulación, entre los huesos calcáneo y astrágalo, ubicándose en la cara anteroinferior de la vejiga urinaria refleja. Los glúteos reflejos se localizan en la cara lateral del calcáneo, alrededor del borde inferior de la articulación de la cadera refleja. A los músculos abdominales los vamos a dividir para su mejor trabajo, desde el punto de vista de la reflexología, en rectos y laterales u oblicuos. Los músculos rectos van a abarcar la extensa zona que va desde el extremo inferior del primer metatarsiano, primer cuneiforme, escafoides y astrágalo. Todo esto en la cara dorsal del pie. Los músculos laterales u oblicuos, ubicados en la cara lateral del pie, son los que están sobre los huesos cuboides y el calcáneo en su cara anterior, o sea, van desde la articulación entre el cuboides con el cuarto y quinto metatarsiano hasta la articulación de la cadera refleja. ¿Cómo trabajar el sistema osteoarticular? Para una mejor localización de la articulación de la mandíbula refleja, debemos ponernos de pie, con el paciente en la camilla, trabajar con la punta del pulgar buscando el espacio articular entre las falanges del primer dedo del pie del paciente en su línea anteromedial. Generalmente esta articulación se estimula y lo debemos hacer con presión rítmica y haciendo una ligera tracción hacia nosotros del primer dedo. La articulación del codo refleja la buscamos con la yema del pulgar y buscar el extremo lateral y proximal del quinto metatarsiano, realizando ligera presión y movimientos circulares. También podemos hacer la pinza entre el pulgar e índice y abarcar la cara dorsal y plantar del extremo proximal del quinto metatarsiano. Para localizar la articulación del hombro reflejo, lo mejor es hacer la pinza entre pulgar e índice, primero con la yema de ambos dedos, después usar las puntas para puntualizar mejor. Como se ha planteado en otras ocasiones, para sedar, la presión es sostenida y para estimular es rítmica, pudiendo hacer ligera tracción hacia nosotros. Al trabajar sobre la articulación de la cadera refleja, lo haremos con la punta del dedo pulgar, presionando sobre el borde inferior del maléolo externo. Esta presión primero será ligera, ya que la zona es sensible y en muchas ocasiones está edematosa. Si esto último es así, haremos una presión con la yema de dicho dedo en sentido medial, hacia los linfáticos inguinales y abdominales reflejos. Según nuestra experiencia, también debemos trabajar sobre el maléolo interno de igual forma. Para localizar la articulación de la rodilla refleja, debemos tener cierta práctica. Es la articulación más difícil de ubicar. Comenzamos a posicionar los dedos segundo al cuarto de nuestras manos en la cara anteromedial de la pierna del paciente, a nivel de la articulación del tobillo, y comenzamos a ascender
con los 4 dedos mencionados unidos. Si se prefiere, se puede usar lubricación sobre esta área, fundamentalmente en los hombres, debido a que los vellos de las piernas disminuyen la sensibilidad de nuestras manos y por lo molesto que puede ser para el paciente. Aproximadamente entre el tercio inferior y medio de la pierna del paciente está la articulación de la rodilla refleja. Lo más importante para su localización es nuestra sensibilidad, ya que al llegar sentimos cómo el tejido cambia y se puede palpar una depresión en sentido transversal. Es como si fuera una zanja en el espesor del músculo, que va desde la línea medial lateral de la pierna hasta el extremo medial del hueso de la tibia. Esta zanja es más sensible, el tejido es más blando, la piel es más rugosa y los dedos se deslizan con más dificultad. Si la rodilla presenta procesos degenerativos donde falta energía yang, como la artrosis, una vez localizada esta, hacemos masajes desde la cadera refleja hasta la rodilla refleja y al mismo tiempo estimulamos. Si por el contrario predominan los procesos inflamatorios con predominio de energía yang, como la artritis, el masaje se hará en sentido contrario a lo planteado anteriormente y se sedará la articulación refleja. Si existe dolor o inflamación de la articulación, podemos sedar la zona específica, ya sea en la cara medial, anterior o lateral de la articulación. La columna vertebral refleja es una de las zonas que más vamos a actuar. Esta se trabajará en general de abajo hacia arriba. Primero localizamos su extremo inferior, comenzando a presionar desde el borde del coxis reflejo, o sea, el extremo inferior del calcáneo por su cara medial. Cuando comenzamos a presionar, sentimos tejido muscular hasta aproximadamente 2 centímetros del punto de partida. Después sentimos tejido óseo. Allí comienza la columna vertebral y comenzamos a ascender por el límite entre el hueso y el músculo. Si agudizamos la sensibilidad, vamos a sentir casi lo mismo que si presionáramos la columna vertebral con los espacios intervertebrales y los procesos espinosos de los cuerpos vertebrales, coincidiendo la cantidad de vértebras sacra, lumbar y dorsal, con excepción del coxis y cervical. Podemos tomar como referencia la articulación sacroilíaca refleja que se encuentra en la articulación de los huesos escafoides y astrágalo en su ángulo anteromedial, al igual que la división entre la región cervical y dorsal refleja, que se encuentra en la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie del paciente. Lo más importante cuando hay enfermedades en la columna, desde el punto de vista de la reflexología, es trabajar sobre los músculos paravertebrales reflejos, que son los que en definitiva podemos relajar, aumentando la circulación local y permitiendo mejor movimiento de la columna vertebral, disminuyendo el edema y dolor. Estos músculos los vamos a trabajar fundamentalmente con la yema del pulgar. Es asombroso cómo va a coincidir la sensibilidad del paciente cuando presionamos las distintas zonas, con la sintomatología referida por este. Cuando hay un dolor en un lugar específico, sedaremos el área refleja, primero abarcándola con la yema de los dedos y después con la punta. Cuando el dolor no es el síntoma principal y predominan las características degenerativas, estimularemos. La zona del músculo trapecio reflejo es otro que casi siempre accionamos. Comenzamos a trabajar con la yema del dedo pulgar de forma suave para después aumentar su presión poco a poco. Comenzamos a usar la punta de los dedos, en especial la pinza de los dedos pulgar e índice, sobre las articulaciones metatarsofalángicas de todos los dedos del pie del paciente, haciendo flexión
anteroposterior de las mismas y ligera tracción de todos los dedos. Incluir también la zona de la nuca y de la columna vertebral cervical, al igual que el área del omóplato. La pinza digital también la podemos hacer entre los distintos metatarsianos, para así mejorar nuestro masaje sobre el músculo, como se explicó en el trabajo sobre el pulmón. El húmero reflejo se trabajará con la yema del pulgar con movimientos ascendentes o descendentes, al igual que los músculos del antebrazo, los cuales también se pueden accionar con la pinza digital pulgar índice. El fémur reflejo se trabajará con el pulgar, los 4 dedos restantes o las palmas de las manos, desde la articulación de la rodilla hasta la articulación de la cadera refleja. Lo ideal sería trabajar todos los músculos de la pierna. En este caso se puede utilizar lubricación. La pelvis refleja se trabajará con la yema del dedo pulgar con movimientos que van desde la articulación de la cadera en dirección medial hasta la sínfisis del pubis. Primero de forma suave, ya que esta zona es bastante sensible para el paciente. Después se puede aumentar la presión. Esta maniobra también ayuda a mejorar el drenaje linfático. Los glúteos reflejos se trabajan fundamentalmente con la yema del dedo pulgar en toda la cara lateral del calcáneo. En ocasiones se aprovecha el masaje que se realiza desde la articulación de la rodilla hasta la cadera y se incluye el área de los glúteos. Se opone resistencia en los 4 dedos restantes de las manos en la cara medial del calcáneo, por lo que con estas maniobras podemos trabajar glúteos y todos los órganos de la pelvis. Los músculos abdominales reflejos se trabajan con las palmas de las manos o el dedo pulgar, en el sentido que estos van, o sea, en sentido longitudinal para los rectos y en sentido oblicuo para los laterales. Pasamos ahora al sistema endocrino. El sistema endocrino consta de las diferentes partes. En el libro impreso lo vas a encontrar en la figura 32. Hipotálamo, hipófisis, tiroides, suprarrenal y gónadas. Descripción de las zonas reflejas del sistema endocrino. El hipotálamo reflejo lo podemos ubicar casi en el extremo superior del primer dedo, en la punta de la falange distal de este dedo. La hipófisis refleja se asienta en la convexidad medial de la falange distal del primer dedo. La tiroides refleja se ubica en la zona medial y plantar de la articulación metatarso-falángica del primer dedo. La suprarrenal está tan estrechamente ligada al riñón que en reflexología la vamos a ubicar en el mismo lugar. Para la parte de ovarios reflejos y testículos reflejos, ver aparato reproductor femenino y masculino. ¿Cómo trabajar el sistema endocrino? El hipotálamo reflejo, que está en la punta de la falange distal del primer dedo, se maniobra mejor con la pinza digital entre el dedo pulgar e índice, que se coloca en el centro del extremo distal del primer dedo, buscando el extremo del hueso. Esto lo podemos hacer con los 2 pies al mismo tiempo. Para la hipófisis refleja se usa solo la punta del dedo pulgar, haciendo presión sobre el ángulo medial del primer dedo, primero buscando la punta de la falange distal, para después buscar la convexidad de dicha falange. Podemos hacerlo en los 2 pies al unísono. En el caso de la tiroides refleja, se buscará la articulación metatarso-falángica del primer dedo y se trabajará con la yema del dedo pulgar, prevaleciendo nuestro trabajo sobre el tercio inferior de la falange proximal de este dedo. Cuando lo indicado es sedar,
La presión se hará sostenida y en caso de estimular se hará intermitente, trabajando además con extensión anterior y posterior y ligera tracción de la articulación en cuestión. Para trabajar sobre la suprarrenal se realizará como se indicó con el riñón. El ovario reflejo se buscará con la yema del pulgar en las inmediaciones del centro de la cara lateral del calcáneo. Comenzaremos a palpar una depresión de forma longitudinal. De a poco puntualizamos en el fondo de dicha depresión para trabajar en el ovario o con la punta del dedo pulgar, ir presionando de forma suave, ya que es sensible la zona. Los testículos reflejos los vamos a localizar primero con la yema y después con la punta del dedo pulgar, detrás de la uretra masculina. Ver aparato reproductor femenino y masculino. Hasta aquí llegamos con el subtrack 4C. Te recuerdo que el track 4, maniobras a utilizar en los diferentes sistemas, aparatos y órganos, que en el libro impreso comprende desde las páginas 39 a 75, está dividido en 3 subtrack. Subtrack 4A, subtrack 4B y subtrack 4C, que es el que acabo de leer. A continuación, en el próximo track 5, vas a escuchar principios de reflexología. En el libro impreso abarca desde la página 77 a 82. Te invito a escucharlo.